Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Desde ya muchas gracias a Jorge Mendía por participar hoy con su conferencia. Antes de presentar a Mendía y presentar su conferencia, les voy a pasar, como hago siempre, algunos avisos de las próximas conferencias y charlas del Instituto. Mañana a las 4 de la tarde es la última conferencia del segundo ciclo Geopolítica Argentina en tiempo de la pandemia, a cargo del licenciado Marcelo Vázquez de la Universidad Nacional del San Juan, quien va a referirse a desafíos para el pleno ejercicio de la soberanía en la Patagonia Argentina. Con esta termina el segundo ciclo, que se inició con la charla del general retirado Fabián Brown sobre geopolítica argentina. El miércoles hay dos conferencias. A las 4 de la tarde, la segunda conferencia del ciclo Deuda Pública y Perspectiva Económica, que la van a dictar el licenciado Benito Aramayo, el doctor Néstor Forero y un invitado especial que es el doctor Ramiro Chimuris, que es presidente de una liga latinoamericana sobre el problema de la deuda, un hermano de la República Oriental del Uruguay. Y a la noche, el miércoles a las 20 horas, el ingeniero Eduardo Yayo Pérez Torres va a hacer una conferencia sobre Güemes y la guerra de la independencia. Así que están todos invitados y los esperamos. Ahora, agradeciéndole de nuevo a Jorge Mendía, vamos a escuchar la conferencia Los conceptos políticos del Alto Perú en la gesta de la independencia suramericana. Primero les voy a presentar al conferencista. Jorge Mendía fue legislador provincial, embajador cultural de la Casa de la Libertad y autor del proyecto por el cual la bandera de Macha, así conocida por el lugar donde fue ocultada de las fuerzas realistas luego de la derrota de Ayohuma, para que fuera adoptada como bandera oficial de la provincia de Tucumán, cosa que, si no me equivoco, fue en abril del 2010. Es presidente de la Fundación del Bicentenario, que nació oficialmente en septiembre del 2005. La fundación, ustedes pueden ir a su página de web. Entre otros cometidos se propone promover la importancia de los bicentenarios a través del conocimiento, recuperar la identidad suramericana y memoria histórica como legado a las generaciones futuras, y difundir la historia de personajes que jugaron roles claves en la búsqueda de nuestra independencia nacional. Bueno, con todo gusto los dejo con el conferencista, con Jorge Mendía, para que diserte sobre los conceptos políticos del Alto Perú en la gesta de la independencia sudamericana. Todo suyo, Jorge. Hola, buenas tardes. Bueno, primero, muchas gracias, Eduardo, gracias a los amigos que están presentes. Realmente para mí un alto honor haber podido presentar una bandera como lo que es la bandera, o como se la conoce, a la bandera de Macha, la bandera que se muestra en la ciudad de Sucre, antiguamente conocida como Villa del Plata o la Gran Charcas, o luego por el nombre de su universidad, Chuquisaca. Por eso nos perdemos, con los cuatro nombres esos, nos perdemos a dónde generalmente puede estar ese pueblo o dónde puede estar esa ciudad. Cuando tuve el honor de ser parte del Parlamento del Norte Argentino, se empezaban a dar algunas discusiones puntuales sobre el tema de la identidad de cada uno de los pueblos. El Parlamento del NOA estaba trabajado y estaba constituido por las provincias del norte argentino, y por supuesto Salta, Jujuy y Tucumán siempre necesitaban llevar una bandera y necesitaban llevar, digamos, la fundamentación de lo que era su territorio en lo que eran las gestas independentistas. Ahí tratábamos de decir que el norte argentino, como la Sudamérica toda, era una misma patria, así que había que tratar de hilar cada uno de los hechos y tratar de contar una historia que por ahí en algún momento no estaba bien contada, ¿no?
o bien llevada para con las políticas de nuestro gran territorio sudamericano. Y empezó este enamoramiento con estos temas, hasta que en algún momento fui invitado por Bolivia, por las autoridades de Sucre, y bueno, pude llegarme en el 2009, pude llegarme a conocer lo que era la ciudad de Sucre, que era de difícil acceso para poder llegar. Difícil acceso porque los aviones eran muy pocos los que tenían, era un bicentenario, nada más y nada menos que el primer grito libertario, que es el 25 de mayo de 1809, y encontrarme con un mundo ahí tan distinto de lo que nosotros vivíamos en nuestra provincia, en la provincia de Tucumán, conocer la bandera y ver los distintos reconocimientos que había en esa bandera, a esa bandera, en ese territorio y en esa casa, a donde tanto nos enteramos después lo que era esa casa, nada más y nada menos que una de las semillas revolucionarias que luego en nuestro continente se fue diseminando. Tucumán, sobre todo, muchos personajes, muchas personas que estuvieron ahí y se recibieron de doctores y pudieron diseminar su pensamiento gracias a esos conocimientos. Bueno, yo no pude estudiar, fui solamente a estar ahí un momento acompañando en ese bicentenario del 2009 y haber tenido el encuentro de absolutamente gente de todo Sudamérica, creo que es lo que ha acelerado a donde nosotros podamos empezar a trabajar fuertemente con una política o uniendo una política continental. La palabra continental daba mucho miedo, sentía eso, que no querían hablar muchas personas sobre lo que eran las políticas continentales. Y empezamos a encontrar algunas razones, por cierto. Pero cuando eso sucedió, encontré la bandera de Macha y en la bandera esta, la verdad que me llenó de emoción, me llenó de alegría el haberla conocido y traje para nuestro territorio, porque había muchos hombres de Salta y Jujuy, sobre todo, que tenían conocimiento de la misma, y apoyaban a los efectos de que uno pueda transmitir esto, y nosotros ya se nos venía el bicentenario de nuestro 25 de mayo del IEP, pero sobre todo se venía los del 16, que para mí era muy importante, o para nosotros en Tucumán y para nuestra fundación era muy importante. Entonces, pero nosotros no teníamos bandera, y si había una bandera que estaba en desuso, o no tenía el uso que correspondía. Empezamos a trabajar, y en ese momento nos encontramos que el 13 de abril del 2010 terminamos aprobándola como ley provincial, y la verdad que cuando el 25 de mayo del 2010, en el bicentenario que se celebra en Buenos Aires, transita por la avenida 9 de Julio, las dos banderas, la celeste, blanca y celeste, y la bandera blanca, celeste y blanca, mucha gente preguntaba, había una bandera de un color invertido, había una bandera, en fin, pero representaba tanto, porque para nosotros en la fundación ese color blanco y celeste representa lo que es la lucha independentista, porque en algún momento, gran parte de Sudamérica, los colores de la revolución eran los colores blanco y celeste, o celeste y blanco para no pelearnos con absolutamente nada, a lo cual, para nosotros que estén los dos colores transitando por la avenida Libertador y acompañadas ambas y que sea aplaudida por absolutamente todos los visitantes, era algo muy fuerte para nosotros. Por lo que, bueno, a partir de ahí empezar a dar a conocer lo que era la bandera y lo que era Macha, y explicar que Macha estaba tan cerca de Vilcapugio y Ayohuma, y empezar a unir algunas partes y algunas formas a donde este territorio también es parte nuestro y es parte de nuestra misma identidad. También ha llevado un poquito de controversia con algunos sectores, pero con la mucha razonabilidad de otros, a lo cual ahí encontramos con esa bandera un espacio de lucha y de entendimiento, ¿no? Nosotros acá en la provincia de Tucumán, que tenemos nuestra casa histórica, que es la casa histórica de nada más y nada menos haber declarado el Acta de la Independencia, a donde en algún momento Rodney, tiempo después del 16, que podríamos decir en el año 1821, cuando empieza a tramitarse de que se reconozca esa independencia por otros países,
el mismísimo Rodney dijo de que era un paso decisivo y muy atrevido. Claro, ¿cómo no va a ser un paso decisivo y atrevido el declarar la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica cuando tomaban esta forma o este ideario político de algo netamente continental? Pero bueno, acta de la independencia o hecho político que se perdió, o el acta que se robó, o el acta que, no sé, algo pasó con las actas de las independencias. Por ahí es que podemos empezar a decir de que había un sector que no le interesaba en absoluto la independencia, y a partir de ahí se empieza a suceder una serie de actos que nosotros nunca dejamos de, digamos, de unirlo a lo que vivimos hoy. Nosotros en nuestro Tucumán, donde tenemos universidades públicas y tenemos universidades privadas, hay hechos políticos que son consecuentes con ese tema, porque ustedes transitan toda nuestra educación primaria, secundaria, terciaria o universitaria, y en ningún momento se estudia o se puntualiza sobre la identidad fuerte de lo que ha sido Tucumán en el momento independentista, y mucho menos de lo que es nuestra acta de la independencia o el concepto de la independencia en nuestra Sudamérica. Y si nosotros decimos que esto si se da en Tucumán, nos imaginaríamos qué podría pasar en otras provincias o en otros países, ¿no? Ni hablar de lo que es el sur de nuestro país, a donde todavía su historia, la historia o los historiadores o los personajes de la historia todavía transitan en sus bares, en razón de que son provincias muy jóvenes. Entonces nosotros decíamos, bueno, ¿cómo hacer como para empezar a trabajar todos estos pensamientos latinoamericanos, estos pensamientos sudamericanos, con lo que es el acta de la independencia y con aquel color, el blanco y el celeste? Y ahí empezamos a transitar un camino que hasta el día de hoy, bueno, nos enamora y lo seguimos trabajando. Encontramos también e hicimos un trabajo, digamos, dando un paso más de que nuestra identidad es como que está un poco borrada o está un poco aminorada cuando tenemos un himno nacional argentino que está por sobre la marcha patriótica. A nosotros nos sacaron la marcha patriótica en el año 1900, nos quitan absolutamente todo lo que era la escenografía y todo lo que pasaba y todo el sentimiento que transmitía en positivo para los, digamos, los sudamericanos por la lucha y las peleas y las glorias y las batallas ganadas y también las perdidas, y nos quitan ahí un poco de identidad y nos quitan un poco de poder hablar y poder dirimir sobre lo que pasó. Y nos dejan un himno nacional argentino muy acotado en la sencillez de decir que lo otro era muy largo, que lo otro era muy tedioso, que lo otro era muy sangriento, que era muy pelear con alguna hoy potencia amiga o algún país amigo o una madre patria que no era tan necesario. Pero bueno, uno toma esto y dice, bueno, algunas razones se pueden entender, pero lo que no se entienden es por qué no estudiamos lo mismo en la marcha patriótica, cuáles han sido nuestras tropas, qué es lo que se ha hablado entre tropas. Entonces sí empezamos a entender de que hay una identidad que está escondida o que está guardada. Comprendemos que esto ha pasado en la Argentina y decíamos, bueno, solamente en la Argentina nosotros los argentinos hemos podido dar un paso atrás sobre nuestro tema de la identidad. Pero cuando encontramos que el himno nacional de Ecuador también tuvieron la misma, digamos, prepotencia política de hacer en varios intentos de querer achicarlo por las mismas razones que nos daban en la Argentina, evidentemente esto para nosotros, como Fundación del Bicentenario, nos da un poco más de valentía para decir, nos quieren quitar lo que es nuestra identidad sudamericana. Y identidad sudamericana a donde nosotros comprendemos con la perfección de que hombres como el general José de San Martín tenían muy claro de que era la unión de todos los pueblos sudamericanos lo que nos iban a dar esta independencia. Independencia que nosotros hoy entendemos y gozamos y siempre celebramos como que tenemos la independencia argentina.
A lo cual, hacer entender a mis conciudadanos y a nuestros amigos que se llegan a nuestra fundación y decirles que la independencia no fue de la Argentina, sino que ha sido de las Provincias Unidas de Sudamérica, y tratar de explicar ese pequeño paso, nos lleva un buen tiempo. Y digo un buen tiempo porque hay que explicar que la Argentina nace posterior y que en el año 1816 no existía lo que era la República Argentina. Y dar como ejemplo a veces también que Belgrano no había nacido en un país que ya se había nacido como Argentina, sino había nacido en un territorio que la Argentina todavía no estaba como Argentina como él la conoce. Entonces, esto de la geopolítica y es muy interesante empezar a enumerarlo y ponerlo en el pensamiento ese, de esos tiempos, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, por ahí también nos quisieron poner o nos quisieron hacer entender que había una enemistad tremenda entre Bolívar y San Martín, como era dividir lo que era el Alto Perú con lo que era el virreinato del Río de la Plata, pero sin tratar de comprender cuáles eran las peleas que habían. Hoy se puede saber un poquito más de que había un desentendimiento, pero que no era esa pelea que en algún momento se nos quería explicar. O que nos digan que en nuestras batallas de Vilcapugio y Ayohuma fueran 2 derrotas y la estuvimos como que han sido 2 derrotas tremendas y que casi absolutamente perdemos toda la libertad y la lucha por la independencia, sin dejarnos ni siquiera un pequeño atisbo que nos puedan decir, miren, a causa de haber perdido por ahí o haber tenido un contrapunto, haber perdido una batalla, no pudo haber fortalecido para el acto final, que es nada más y nada menos que la independencia que se da tiempo después. Y digo esto porque cuando yo conozco esos sectores y ese pueblo, se le veía todavía el honor y el orgullo de decir que estas eran las tierras a donde anduvo el general Manuel Belgrano, y nos presentaban los lugares a donde había estado, y nos presentaban la iglesia de Macha, y nos presentaban al frente casas a donde todavía se mantienen en pie, y que reconocían o ellos conocían de que ahí anduvieron, y por testimonio de todos sus antepasados, que ahí estuvieron ellos. Lugar donde después se hizo un monumento muy grande al general Manuel de Belgrano en su plaza, casi desproporcionado por una plaza tan chiquita y un monumento tan grande, pero muy emotivo, ¿no? Y estar en esos lugares, el haber participado y haber yo ido con una camioneta, digamos, acompañada por la gente de Ravelo, porque el municipio de Ravelo fue el que nos logró llevar hasta ese punto, con gente, por cierto, de la Universidad de Chuquisaca, de la mismísima Casa de la Libertad, nuestro amigo querido Mario Linares Urioste. Haber permitido que nosotros estemos ahí, y haber conocido todo lo que era ese pueblo, y haber transitado y pasar por Ravelo, y que nos diga, a muy pocos kilómetros de acá, hacia la derecha, por caminos que todavía no existen, en ese momento nos decían, estaba la casa nada más y nada menos que de Asensio Padilla, y un poco más allá la casa de lo que era Juana de Azurduy. Lugares que uno inmediatamente quiere poner el guiño, dice quiero ir para ahí, y dice no hay camino. Luego, tiempo después, 3, 4 años después que pudimos pasar por ahí, pudimos llegar hasta la mismísima casa de Juana de Azurduy, a lo cual se hizo un gran monumento, pero estuvimos en la iglesia de Ravelo, en la iglesia donde ella había contraído nupcia, ¿no? Pero bueno, esto nos daba a nosotros que en algún momento nosotros teníamos un mismo sentimiento, porque los padres de nuestra patria eran las mismas personas. Las batallas que se daban en ese lugar, en el Alto Perú, batallas perdidas o batallas ganadas, acompañamiento de generales o de distintos generales o de en los distintos momentos, ellos lo tenían a flor de piel y lo tenían como una recordación permanente. Un respeto al pueblo argentino tremendo. Entonces era una obligación nuestra también respetar su historia, que era parte de la nuestra, y era, por cierto, una obligación nuestra tratar de acercar todo lo que nosotros podíamos tener. Claro, después nos dimos cuenta que
fuertes documentaciones que tenían en nada más y nada menos que en la Universidad de Chuquisaca o en la Casa de la Libertad, a donde tenía parte de la biblioteca de lo que era el Instituto Carolina, instituto que se han formado grandes próceres nuestros, como el mismísimo Mariano Moreno o el mismísimo Bernardo de Monteagudo u otros más. Uno termina diciendo, bueno, nosotros debemos aprender de ustedes más que nosotros venir a traer la documentación hacia ustedes. Era ya un respeto a la cultura de este pueblo. Conocer que ese mismísimo pueblo mantenía y siempre mantuvo la historia contada en una forma permanente por cada acto que ellos hacían, con los respetos que se debían, bueno, a mí me hicieron cambiar mucho los pensamientos que nosotros teníamos acá desde Tucumán para con nuestro pueblo, nuestro hermano pueblo boliviano, y comprender muchas cosas que la verdad que nuestra educación no nos la dio. Como Fundación del Bicentenario, nosotros tuvimos un compromiso o un trabajo permanente como para seguir explorando esto, ¿no? Luego, desde esa casa, cuando nos empiezan a dar toda la documentación y empezamos a ver todos los estudiosos que salieron de ahí y cómo empezaban a trabajar nuestros padres de la patria, de los 30 y tantos que salieron, casi un tercio de los que estuvieron en el acta de independencia de la Provincia Unida de Sudamérica, que estudiaron ahí en esa universidad, bueno, pudimos entender el porqué de ese pensamiento revolucionario, porque nos iban contando parte de lo que ha sido anterior a lo que era la revolución, de cuando se fueron los jesuitas hace 250 años, pero que habían quedado, por cierto, la universidad y el pensamiento en esa universidad, y que después cuando empezaron a pasar absolutamente todos nuestros padres de la patria, Mariano Moreno en adelante, y que empiezan a tomar la posición que en algún momento Gabriel Tupac Amaru había dejado y había avanzado, era todo una línea política que sin duda nosotros en Tucumán, y digo porque soy de Tucumán, no puedo hablar de otra provincia, pero sin duda en Tucumán nosotros las comprendíamos perfectamente y decíamos que nuestro norte, sí, político, estaba ahí, estaba en lo que es Chuquisaca. Conocer la plaza y a donde hay un homenaje tan grande a ese tucumano que es Bernardo de Monteagudo, y haber conocido de una forma mucho más fuerte lo que era ese 25 de mayo de 1809, ese primer grito libertario continental, bueno, también nos ha formalizado y nos ha fortalecido con los vínculos. Y veíamos y preguntábamos si nuestra ciudad, la ciudad de San Miguel de Tucumán, ¿con quién estaba hermanada? Cuando veíamos que estaba hermanada con la ciudad de Erfurt, o que estaba hermanada con la ciudad de Nueva Jersey, entonces decíamos nosotros cuáles eran los puntos que nos hermanaban con ellos. Y bueno, encontrábamos algunos puntos comerciales, pero decíamos, bueno, pero la parte de la identidad, ¿dónde está? ¿Y por qué no la podemos tener a esa parte de identidad? Y bueno, empezamos a trabajar y gracias a Dios podemos decir que pudimos juntar dos intendentes, el intendente de la ciudad de San Miguel de Tucumán, y haber puesto y hermanar esas ciudades. Nos toca ahora y estamos tratando de hermanar esas dos instituciones que son las Casas de la Libertad con nuestra casa histórica. Créanme que es un poco más difícil, porque por ahí Buenos Aires no toma fuertemente esto de poder hermanar la casa histórica con la Casa de la Libertad. Los amigos de la Casa de la Libertad están prestos a hacer todo un acontecimiento para ese hermanamiento, ¿no? Bueno, créanme que cuando vamos caminando en este tránsito, y cuando nosotros estuvimos ahí arriba, quiero contarles esto como una anécdota que me ha impactado mucho, nosotros conocíamos que nuestra acta de independencia estaba firmada en quechua y en aymara. Conocíamos, pero no le dábamos la trascendencia hasta el momento que estuvimos en el territorio, porque paramos nuestro vehículo y le quisimos dar unos caramelos a una niñita que estaba en la ruta, una niñita con su hermana muy chiquita, y queríamos darle, bueno, una gaseosa, unos temas dulces,
tanto así que me di vuelta, recolectamos lo que teníamos y queríamos bajar a entregarlo. Y por cierto, venía una mujer acompañada con otras 2 personas más, en una actitud fuerte, corriendo, y bajó el cura de la iglesia de Ravelo, que nos acompañaba porque nos hacía visitar la iglesia de Macha, a donde se habían encontrado estas 2 banderas y no iban a ser abiertas para mostrarnos y sacar fotografías de adentro de lo que era el templo. No podía comunicarme con esta mujer en Bolivia. No entendía mi idioma ni yo entendía su idioma. Hablaba en aymara y yo hablaba en español. Y claro, cuando subí a la camioneta, que gracias al cura de Ravelo, fue bueno, me sirvió él de guía y de la persona que no podía hacer comunicar, ¿no? Pero inmediatamente subí a la camioneta, terminé diciendo, claro, por eso el acta en quechua y por eso el acta en aymara. Era un documento que había que hacerle notar a todos los independientes a partir de ese momento, de ese territorio. Uno puede saber que estaba escrito en otro idioma, pero me costaba mucho entender que era para quiénes, y eran para los originarios. Y claro, estaba tomada la decisión de trabajar con esta gente y liberar e independizar a este territorio, a esta comunidad, a esta nación, a lo que quieran llamarle, a lo que eran estos pueblos, los pueblos originarios. Y ahí empecé a darle mucha más fuerza a los pensamientos de nuestros padres de la patria. Claro, cuando esto nos va pasando y cuando nosotros vamos caminando, empezamos a encontrar que nuestro general José de San Martín, tan respetado por absolutamente todo el mundo, que tiene es presentado como el generalísimo del Perú, en el Perú, y es presentado como el capitán general en la República de Chile, y general de las Provincias Unidas del Río de la Plata. O sea, todos los términos que tiene este hombre quieren de alguna forma agrandar más de cualquier otro general. Pero él es un hombre que tiene distintos títulos en todo el continente sudamericano, su pensamiento es netamente continental y sudamericano, pero sus políticas nosotros no las conocemos como tal. Y digo, no las conocemos no nosotros, usted, yo o el que nos está escuchando, no las conoce el pueblo en general. No sabe el pueblo en general que este hombre no tan solo ha sido argentino, sino ha tenido un pensamiento y una actuación desde los políticos de los continentales. Que sus luchas no eran para libertar Chile, o para libertar Perú, o para independizar pueblos como Chile o como Perú. Su lucha era la independencia continental de las Provincias Unidas de Sudamérica. Tenemos un título en nuestra acta, pero nosotros le queremos cambiar permanentemente hasta el día de hoy. No dejamos de ver que nuestra acta de la independencia por el cual Monroe en el año 1822 reconoce como independiente, que Rodney lo llamó en algún momento un paso decisivo y atrevido, pero nosotros los títulos los cambiamos permanentemente. En el peor de los casos, que no he visto otro, nosotros en nuestra acta de independencia hemos visto que tiene el nombre de acta y un punto, o sea, acta y un punto. Hay que sentarse por ahí a explicar qué es el acta de la independencia, que es el documento primario. En otro, acta de la independencia de las provincias del Río de la Plata. Y en otro, acta de la independencia argentina. Y nos cambian los títulos permanentemente y no nos ponen este pensamiento que tenían, o estos títulos que tenían los hombres que formaron esta patria, que era un pensamiento netamente continental. Pero no tan solo del general José de San Martín, porque Bolívar y San Martín tuvieron un mismo asesor político en algún momento, que ha sido Bernardo de Monteagudo. Ese Bernardo de Monteagudo que a los 21 años lo vimos en Sucre o en Chuquisaca dando digamos, el primer grito libertario, es en 1809, el 25 de mayo, a donde un hombre que ha pasado por todas las pobrezas y ha pasado por todas las necesidades, recién recibido y con cargo de oidor en la Real Audiencia de Charca, se resuelve y da lo que es una revolución. Entonces, este hombre o este asesor político que han tenido estos grandes hombres como Bolívar o como San Martín, nos dice y nos debe hablar mucho de que las divisiones del Alto Perú,
en nuestra independencia o el Río de la Plata, no pueden estar y no pudieron haber estado separados. Siempre tuvieron que haber tenido unión para que realmente la independencia se nos dé. Pero bueno, sin duda, esto por políticas por fuera de lo que eran estos hombres, nos llevaron a las divisiones que hoy tenemos, ¿no? La verdad que cuando nosotros empezamos a prever y a ver la muerte de todos estos independentistas, o nosotros nos ponemos a pensar y decimos que desde Miranda, o Francisco de Miranda, que hablaba de la gran Colombia hasta la Patagonia, le decía él hablaba también de una cuestión continental, ¿no? Pero claro, las muertes de estos hombres, todos han sucedido en un tiempo que es llamativo, porque murieron todos estos héroes y todos estos grandes hombres, han muerto antes de ver un gobierno constituido como corresponde, porque nosotros tuvimos las batallas que se van del año 1809 hasta el año 1825, la de Ayacucho, pero tenemos el acta de independencia en el 16, pero no tenemos forma de gobierno acá en la Argentina, al menos hasta el año 1853. Han pasado muchos años, y eso por algo a alguien corresponde. Y claro, corresponde a que había que dividir Sudamérica. Para nosotros, desde la fundación del Bicentenario, entendemos muy claro que cuando ha sido la revolución de Estados Unidos, de Norteamérica, se entendía que esa gran masa de tierra no podía ser dominada por dos pequeñas islas, como eran la Gran Bretaña. Gran Bretaña había cumplido, había comprendido perfectamente de que si ellos tuvieron un error grandísimo de no haber dividido ese territorio en más pedazos. Cuando después nosotros, tiempo después, tomamos la independencia, sin lugar a dudas, nunca nos iban a dejar que nosotros estemos perfectamente unidos, independientes y unidos. Nunca nos dan ellos el reconocimiento, sino hasta que pasan 3 años posteriores, y a donde un 8 de mayo de 1825 sale en el diario La Gaceta del gobierno de Lima, a donde ellos sí reconocen las tres independencias de México, Buenos Aires y de Lima. Por supuesto, 3 años después que lo que nos da Estados Unidos. Pero antes ellos estuvieron trabajando, o se trabajó puntualmente, a donde tomaban las islas del norte de Sudamérica, como las Islas Barbadas, o la del sur de nuestra república, a los efectos de que tratar de dividir lo que era en el continente americano, el norte con el sur. Las políticas de préstamo y de empréstito que tuvieron para nosotros también fue un motivo de división. Si nosotros empezamos a agregar todos los motivos de divisiones que tuvimos en el momento y que nos dividían permanentemente, nosotros empezamos a comprender por qué hoy no estudiamos nuestra identidad, o por qué hoy nosotros no tenemos una política fuerte de unidad continental en nuestra gran Sudamérica. Claro, nuestros padres de la patria comprendían perfectamente que en los grandes bloques, en los grandes continentes, iban a venir las políticas futuras. Y si nosotros vemos cómo está dividido el bloque del mundo, correspondería muy bien aplaudir a nuestros padres de la patria, en razón de que hoy hubiéramos sido parte de esas masas de políticas continentales. Y digo, las políticas de China, las políticas de Rusia, las políticas de lo que es la Comunidad Europea, las políticas de lo que es Estados Unidos. O sea, grandes bloques, pero nosotros totalmente subdivididos. Y esa subdivisión es con las insignias que nos van poniendo por cada pueblo. Nosotros por ahí siempre decimos que nacimos como las Provincias Unidas de Sudamérica, y hoy transitamos como las Provincias Desunidas de Sudamérica. No hay presidente, o no hay por ahí políticos de que hablen o tomen algunas cartas contra de nuestros hermanos chilenos, uruguayos, paraguayos, bolivianos, brasileros, venezolanos, colombianos, absolutamente todo. Y hablamos mal a veces de que sus representaciones políticas o sus representaciones democráticas no son tales. Pero en ningún momento nosotros tomamos
de lo que nos pasa en lo que es las colonias guyanas o las mismas colonias malvinenses. Entonces, cuando nosotros empezamos a decir estos puntos y empezamos a trabajar estos puntos, decimos, ¿cómo? Criticamos a veces un mal gobierno o criticamos por ahí una mala presidencia que dura 4, 8, 12 años, o 16, o 20, pero no 200 años de todavía colonia, y no criticamos lo que son las colonias todavía que existen en nuestro territorio sudamericano. Entonces, en los bicentenarios, nuestra posición de nuestra fundación es salir a hablar esto, salir a decir esto, salir a decir que es muy posible que los gobiernos de Argentina, los gobiernos de Brasil, los gobiernos de Colombia y otros gobiernos más puedan estar equivocados. Pero nos duele mucho de que no se hable qué pasa todavía en las colonias guyanas o qué pasa en las colonias malvinenses, que los pensamientos de nuestro San Martín, de nuestro Belgrano, de nuestro Bolívar, de nuestro O'Higgins, de nuestro mismo Monteagudo, los pueblos eso todavía deben estar diciendo, y 200 años y todavía no pueden hacer nada en el Bicentenario, o ni siquiera pueden tener un pensamiento en común. Qué tristeza que nos dio cuando estuvimos en el 2009 en el Bicentenario de lo que era las colonias, de lo que era Sucre, el primer grito libertario, y la paz no fue por ahí. Qué tristeza nos dio cuando pasaron los bicentenarios de nuestras batallas y no ha sido un recuerdo nacional y mucho menos internacional. Qué tristeza nos dio cuando en el 2016 tuvimos nuestro bicentenario y solamente nos vino a acompañar un pueblo latinoamericano o un representante del pueblo latinoamericano. Entonces nosotros decimos, bueno, en el Bicentenario nosotros no pudimos cumplir, ni siquiera tener un mismo pensamiento o tener, o al menos dividirnos en dos pensamientos. Hablamos de la patria grande y nos enjuagamos de la patria con el vocablo permanentemente la patria grande, pero no hacemos absolutamente nada para tratar de unificar o tratar de trabajar por esos pensamientos que tuvieron nuestros próceres. Por eso es que trabajamos en lo que es nuestra marcha patriótica, por eso es que trabajamos en los títulos de nuestros generales, por eso es que nosotros salimos y decimos que es muy casual que todos los hombres como Miranda, Bolívar, Sucre, Moreno, Monteagudo, San Martín, Belgrano, Güemes, Arauz, Padilla, entre otros, hayan todos fallecido de una forma dudosa, salvo el general José de San Martín, pero que en el mismo año se tuvo que ir de nuestro país. Pero otros hombres como Rivadavia y Saavedra, entre otros, sí pudieron morir en sus camas de muy viejos y por supuesto con otra patria. Y digo Belgrano que murió de la misma forma porque yo lo siento como que a Belgrano también, a Manuel Belgrano murió de una forma, si bien enfermo, pero después de su deceso es triste haber conocido que los diarios, tan solo un diario municipal haya sacado su muerte, ¿no? Como que esto en ese momento había pasado. Claro está de que las muertes y voy a hablar del gran Bernabé Arauz, la muerte de Belgrano solo, sí, sin duda, pero la muerte de Bernabé Arauz, que muere fusilado en el año 1824, después del 16 de lo que ha sido el acta de la independencia. Belgrano esperaba una forma de gobierno, y que no la tenía la forma de gobierno, pero que en algún momento Bernabé Arauz, cuando trata y hace lo que era la República de Tucumán, todo el mundo entendía, o todos nos quieren hacer entender como que Bernabé Arauz se estaba separando de lo que era esa patria, y no. Nosotros tenemos el libro y tenemos la documentación sobre lo que era la República de Tucumán, y es muy claro cuando él quería poner un gobierno republicano, quería poner un gobierno con una constitución, era la constitución de 1820, y hablaba que era el sistema republicano, y no de la conformación o de la formación de una república como lo quisieron hacer aparecer, porque él habla de la provincia de Tucumán, pero habla de la provincia como algo, digamos, como algo mucho más chico,
Pero claro está, nos empezaron a confundir y esos estudios tampoco en nuestra provincia, todavía en la provincia de Tucumán no lo tenemos que tener. Hay que ser investigador para poder llegar a tener algunos documentos. Nosotros no decimos que somos investigadores, decimos que somos personas que nos gusta buscar algunos documentos y leerlo al documento sin que haya pasado por alguna historiografía nacional o con algún documento o algún punto. Por ahí nos encanta cuando algunos historiadores nos dicen no existe documentación sobre lo que estás diciendo. Y nosotros sí tenemos que decirle, mire la documentación que estaba en Tucumán, todas han sido sacadas y han sido llevadas a Buenos Aires y solo nos dejaron un papelito con un recibo, con una firma, de que existen 3 o 4 cajas en cierto lugar. Pero en absoluto nos muestran y no hacen un detalle de todo lo que se llevaron. Por lo tanto, claro, la historiografía que yo cuento, avalo con la documentación que tengo, pero si no condice con lo que digo, esa misma documentación no la muestro. Entonces, es difícil por ahí poder pelearle a la documentación. Pero esto es lo que ustedes hacen, a lo cual yo los quiero felicitar, de empezar a conectar los pueblos, empezar a conectar las personas que les interesa la historia de su pueblo, empiezan a dar una conexión y empezamos tal vez como un rompecabezas de una gran Sudamérica, de aquel sueño de la Gran Colombia de Miranda, o aquel gran continente de San Martín, o ese pensamiento sudamericano del mismísimo Belgrano, capaz que cada uno tiene un pedacito y podemos armarlo a este gran mapa y a lo que se llama esta gran patria grande. Para eso nos va a llevar tiempo. Sin duda estamos sembrando. Sin duda, yo por ahí cuando lo escucho a cada uno de ustedes, algo le saco y pongo como en un mapita, mirá lo que se dijo o mirá lo que pasó en este pueblo. Y hay que dar absolutamente la veracidad a los que cuentan, a los que absolutamente cuentan lo popular, lo que se transmite de boca en boca. Sin duda hay que trabajarlo y hay que verlo, en razón de que nosotros no tenemos nuestra historiografía o nuestra historia totalmente contada como corresponde y relatada o dicha de una forma que puede ser coherente. Si nosotros hablamos de un himno nacional argentino, hablamos de un himno fragmentado. Si hablamos de una personalidad como Monteagudo, nunca la asociamos con lo que realmente pasó o cómo pasó. Si hablamos de la muerte de Monteagudo, ponemos dudas. Si hablamos de las muertes que Monteagudo dio por las peleas y por la sangre que tenía que tener la revolución, también siempre en cuestiones negativas. Y es por algo puntual, es por la falta de respeto que tenemos a nuestros próceres, a nuestros grandes hombres. Entonces, si a partir de hoy o en estos momentos nosotros empezamos a trabajar y empezamos a juntar toda la documentación que ustedes están teniendo, bueno, en algo podremos ser útil y en algo nosotros también vamos a absorber cosas de ustedes. Ciertamente, la Fundación del Bicentenario tiene una biblioteca que está netamente focalizada a lo que es la independencia y nos gusta recibir y nos gusta transmitir todo lo que recibimos. Desde esa gran ciudad Sucre tenemos amigos que están escribiendo libros y hoy, a pedido de la Fundación, nosotros le hemos pedido de que nos escriban o busquen la documentación de lo que ha sido nuestro primer ministro político, en la creación de nuestra provincia, el 8 de octubre del año 1814, la provincia de Tucumán, cuando se separa de Salta, que es nada menos que José Mariano Serrano, el mismo hombre que después ha sido presidente de la Justicia de Bolivia, presidente del país boliviano y ha sido presidente de la Asamblea Legislativa de Bolivia. Pero anteriormente a todo esto fue presidente del acta de la, fue secretario del Acta de la Independencia. Pero antes que eso fue nuestro secretario político de la provincia del Tucumán con Bernabé Arao. Ese José Mariano Serrano, muy poco conocemos nosotros los tucumanos. No sabemos dónde murió, no sabemos dónde está, no sabemos si tuvo hijos, si no tuvo hija, no sabemos sus pensamientos políticos, por qué o cómo actuaba en ese congreso, aquel soberano congreso, en aquel posicionamiento político que daba soberanía a cada cosa que hacía.
Entonces sí, sin duda, ese serrano que en algún momento estuvo en los territorios de la batalla de Tucumán, y con esto termino para hacer una relación, que cuando trabaja o cuando gana el 24 de septiembre de 1812, nos cuesta entender que la consecuencia directa ha sido que caigan tres pensamientos o tres juntas posteriores y que puedan llamar a lo que ha sido la gran Asamblea del 13. Y en la Asamblea del 13 haber tenido dos símbolos más, aparte de la escarapela y la bandera que ya venía, que eran el himno, la marcha patriótica y, por cierto, el escudo. Y después de eso, por supuesto, el 25 de julio de 1816, viene la bandera celeste, blanca y celeste como decreto. Ahí, en ese tiempo, se crean todos nuestros símbolos. Ahí se toman todas las decisiones políticas. ¿De quién? De estos hombres que pensaban en una política continental. Ahí es donde nosotros tratamos de decir a nuestros profesores, a nuestros historiadores amigos y a nuestros hombres que se acercan a nuestra fundación a venir a pedirnos algo sobre una bandera o sobre una escarapela, de decirle, preguntá, no dejé de preguntar, porque nuestra historia está disociada, fraccionada y tiene un objetivo. Es quitarnos nuestra gran identidad, una identidad muy fuerte que es nada más y nada menos que la identidad sudamericana. Así que quiero felicitarlo al instituto porque está en esto, y si en algo puede quedar algo de lo que dije como positivo, ese es mi objetivo. Y si no, acá estamos para tratar de explicar cualquier posición política nuestra. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, quienes quieran intervenir, opinar, preguntar, Jorge está dispuesto a escuchar y responder. Quiero decirle que ya me dejó un trabajo, Jorge, ¿no? Esta idea de conectar pueblos y personas para recrear la unidad suramericana. Bueno. Y mire que no soy nada adepto a San Roque como para dejarle el trabajo, ¿no? Pero he tomado nota y es una gran idea esta de poder conectar pueblos y personas en recrear el espíritu de la unidad sudamericana. Bueno, también le tomo la palabra para trabajar juntos en esto. Sí, yo desde ya me pongo a total consideración. Nosotros desde la Fundación estamos trabajando en un mapa interactivo. Ese mapa interactivo podemos tocar alguna zona y decir qué pasó en esa zona, qué piensan de esa zona. Por supuesto, los amigos que hacen una investigación paralelo o con mayor pasión por el territorio en que vive, pero con el mismo condimento de seguir el pensamiento de nuestro Para la Patria. Yo tengo una pregunta que quiero hacerle. Usted viajó a Macha, a la capilla del Tiriri, donde estaban las banderas. Usted sabe que hay una controversia sobre esas banderas. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Cómo usted, qué elemento histórico tiene para ayudarnos a comprender este debate que hay alrededor de las banderas de Macha y la bandera que finalmente se designa para el Estado argentino? Mire, la verdad que no hay ninguna controversia. Lo que pasa es que no quieren reconocer que hay una bandera que es la blanca, celeste y blanca. En algún momento decían que esa bandera era una bandera que no existía, hasta que los caminos para Sudamérica para lo que era Chuquisaca eran un poco más transitables, y a esa bandera se la pudo exhibir hace un tiempo atrás en un museo que es el Museo de la Casa de la Libertad, y tuvo un custodio que es el custodio de lo que es la bandera. Hay una exposición en la Academia Nacional de Historia de un historiador que con eso rinde para poder entrar a la Academia Nacional, y la misma Academia Nacional resulta, en ese tiempo le resulta interesante lo que había hecho Gandhi, ya me va a salir el nombre, y logra pasar a lo que es, digamos, aprobar, y le aprueban su estudio, ¿no? Gantier, Joaquín Gantier.
Pero bueno, después decían de que esa bandera no tenía los años que correspondía, e hicieron un estudio, lo hizo el CONICET, y habla así de 200 años, y habla así también de que no es una documentación y que en ningún momento dado está. Y por ahí se van al gran dibujo que hicieron de Manuel Belgrano, a donde se muestra que es una bandera blanca, blanca arriba y celeste abajo, por lo tanto tampoco está la bandera blanca, celeste y blanca. Pero no hablan, por supuesto, de que ese cuadro en algún momento ha tenido una rectificación, ha tenido un redibujo, digamos, ha tenido claro, lo reacomodaron, pero por los años que tenían, no porque querían hacer algo no visible, ¿no? Pero, a ver, si yo le pregunto, y como le he preguntado absolutamente a todos los tucumanos, y le sigo preguntando, y le hago la pregunta a ustedes, ¿qué tiene alguna duda alguien de que los colores de la Sudamérica y los colores de la Revolución son blanco y celeste? ¿Tiene alguien duda que los colores son celeste y blanco? Tienen lugar en la disposición, que no pudo haber sido blanco, celeste y blanco, y que la bandera se encuentra, pero esa bandera no existe. Pero la bandera que se encuentra en la iglesia de Titiri, que son dos, y a que las dos se conocen como banderas de Macha, y que se muestra uno en el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires, esa sí sirve. Pero la otra que la acompañaba y que estaba envuelta en un trapo rojo, esa no sirve. Pero no sirve porque estaba en un trapo rojo. No sirve porque era blanca y celeste. No sirve porque no tiene una documentación. Documentación que nos sacaron de Tucumán y se la llevaron a Buenos Aires y nos dejaron un pequeño recibito que dice vale por 3 cajas de documentación histórica. ¿Qué pasa? ¿Qué no queremos reconocer? No queremos reconocer que se encontró algo en el territorio boliviano. ¿Qué les pasa con el territorio boliviano? ¿Qué les pasa con Macha? ¿Qué les pasa con Vilcapugio y con Ayohuma? ¿Qué les pasa con ese pensamiento libertario que tuvieron esos hombres? ¿Qué les pasa con que esos hombres estudiaron ahí por la revolución que hoy nosotros tenemos la independencia? Claro, ¿por qué será? Porque son bolivianos, porque no son argentinos, porque no somos porteños. ¿Qué pasa? Que quieren desconocer. Son hombres de la patria chica, pensamiento de la patria chica, que se enjuagan la boca con lo grande. Mire, si ustedes buscan, y permítame que voy a buscarla, si ustedes buscan en lo que es en Ecuador, lo que es la pintura, de un patrimonio de Quito, por supuesto, del Palacio de Gobierno, la caruela anónima del siglo XIX, a donde ese edificio conocido como Palacio de Carondelet, y en la imagen de la identidad, en ese dibujo, después lo subo, pero hay una bandera blanca, celeste y blanca, muy fuerte. Cuando la batalla de Ayacucho, que se gana y se terminan los realistas en nuestra América, está la bandera de los colores colombianos, pero también está mezclada a los colores blanco y celeste, y que casualmente son blanco, celeste y blanco. Tampoco queremos verlo. No queremos ver tantas cosas. Pero claro, qué duro, qué duro. Cuando a nosotros nos querían venir a poner en la provincia de Tucumán una bandera creada en algún estudio arquitectónico de nuestra provincia que correspondía a otro tipo de pensamiento, y que hayan sacado esa bandera para poner una bandera del color blanco, celeste y blanco con las insignias de la Virgen de la Merced como patrona de ejército, y venir a poner lo que es el símbolo de la independencia, de nuestra casa de la independencia. Capaz que no la respeten como museo nacional, capaz que no la respeten como museo internacional, pero nosotros, ¿cómo no lo vamos a respetar como museo de nuestra provincia?
Entonces nosotros nuestra bandera sí llevamos la Merced y sí llevamos la Independencia, por cierto, la Casa de la Independencia. Deberíamos llevar más, porque deberíamos entre ellos poner lo que es Santa Rosa de Lima, que en este territorio, en el territorio de Tucumán, se ha dado como también una Virgen continental sudamericana, pero que tampoco lo sabemos, que también tenemos que negarla. Niegan los colores blanco y celeste y blanco. ¿Y por qué no le dicen al general José de San Martín que niegue los colores blanco y celeste y blanco, cuando en la original bandera de los Andes, abajo, en el entrelazamiento de que hay de los dos laureles, esa pequeña monio, no es celeste, blanco y celeste como hoy tiene la bandera de Mendoza, sino su originalidad es blanca, celeste y blanca. ¿Qué pasa? ¿No la vieron? La réplica que sí está en la iglesia Catedral de Buenos Aires, también pone los colores como corresponden. En el moño, abajo, los laureles, blanco, celeste y blanco. En la original que se muestra en Mendoza, también está. Pero fíjese que no está en lo que es la bandera de Mendoza. A los cuales los mendocinos dicen que es una réplica exacta, salvo la original que está en Mendoza. Hay algo que no comprendo y no entiendo. Ahora, ¿qué les molesta? Que la bandera sea blanca, celeste y blanca. ¿Qué les molesta? Que cuando Belgrano le transmite a San Martín los colores que eran de la patria, y San Martín entiende que era celeste y blanco, perdón, blanco arriba y celeste abajo. ¿Qué les molesta? Que no hayan encontrado los trapos, que no hayan encontrado el pago del IVA o del API o del I, como quieran llamarle ahora, en la documentación del año 1812. No sé qué molesta. Lo que sí me molesta a mí es que quieran negar lo que existe. La pregunta es, ¿conocen Macha? ¿Conocen lo que es la Universidad de Chuquisaca? ¿Conocen ese edificio que tiene 500 años de construcción? ¿Conocen los libros que están ahí? ¿Conocen los historiadores? ¿Conocen los hombres que mandaron desde ahí para organizar pueblos en nuestra Argentina? Y no podemos desconocer que ese pueblo existe, porque a lo que ellos representan, que es Saavedra, ha nacido ahí 20 metros antes de lo que es Sucre, porque en general de lo que es Cornelio Saavedra nace en Betanzo, 20 kilómetros antes de llegar a la Villa del Plata o a Chuquisaca o a la Gran Charca. Entonces, niegan tantas cosas, niegan el acta de la independencia en quechua y en aymara, niegan las banderas históricas, niegan las banderas y los colores de la patria, porque Ecuador en algún momento ha sido blanco y celeste. La revolución de los patriotas, del clero patriota, en el Perú, en el Ecuador y toda la zona, por cierto, vestían a la Virgen de la Merced, la vestían de blanca y celeste. La patrona de la independencia fueron las iglesias de la Merced. Nos niegan también eso. ¿Qué más quieren negar? ¿Qué les molesta? La distribución del color. Bueno, mire, el color es la bandera que hemos encontrado y que está encontrada en Titiri. Titiri está a metro de lo que es Vilcapugio y Ayohuma. Claro, no está en la Villa del Rosario, no está en la peatonal Florida de Buenos Aires. No. Hay que conocer dónde está. Hay que caminar kilómetros y kilómetros en la absolutamente nada
y comprender cuando escriben los libros nuestros historiadores que estuvieron por ahí y hablan y lo muestran geográficamente cómo son los cantos de las piedras, el peso de lo que es el respirar en esa zona, el poco lugar a donde uno se puede tomar una sombra. Nosotros los tucumanos tenemos sombra permanente de la cantidad de árboles que tenemos y allá una ausencia tremenda. La falta de agua, la falta de oxígeno. Y claro, es difícil reconocer todo eso. Es difícil cuando se está desde un escritorio haciendo o conociendo la historiografía y no yéndola a visitar cuando se debiera saber de lo que se habla, a dónde uno está. Conocer lo que es Macha y escuchar lo que son ese testimonio de ese pueblo, da terror. Nosotros en algún momento llevamos y estuvimos visitando con un grupo de teatro a los efectos de poder filmar y tener algunas fotografías para poder mostrar Macha con un hombre que interpreta a Belgrano y que lo interpretaba a Bernaberau y que lo interpretaba a la Madrid, al general Gregorio de la Madrid. Y cuando esos hombres salieron vestidos de época, la festividad que dio el pueblo por darle reconocimiento a lo que 200 años había pasado por los testimonios de sus antepasados, que ese pueblo se haya inmediatamente vestido de fiesta y haya habido algarabía, que no nos dejaban, y a los actores sobre todo, no a mí, no nos dejaban volver. Y que hoy no quieran reconocer capaz que porque no estudio de ello, pero despreocúpense, tampoco estudio mío. Está ahí en Sucre. Yo lo máximo que hice es haber agarrado un vehículo y llegar. Claro, son 1.300 kilómetros, perdón, 1.300 kilómetros desde la ciudad San Miguel de Tucumán. Tengo 500 kilómetros, 550 kilómetros hasta La Quiaca de pavimento, con rutas argentinas. A partir de ahí hasta Potosí, cuando yo fui, no había pavimento, había un camino tipo serrucho, que me demoraba en llegar ahí casi 7 horas u 8 horas, más de lo que había hecho las 5 o 6 horas Tucumán, La Quiaca. Pero llegar de Potosí a Sucre me ha llevado también unas horas y media, 2 horas más. Pero llegar de Sucre a Macha, que es como decir de Ciudad San Miguel de Tucumán al Infiernillo, me ha llevado 4 horas. Por la inclemencia del tiempo, por las rutas. Recién ahora podemos hablar que la casa de Juana de Azurduy se la puede conocer porque hay una huella. ¿Y quién puede negar la casa de Juana de Azurduy cuando todo el pueblo habla que esa fue la casa de Juana de Azurduy y está la iglesia que tiene más de 400 años? Una iglesia que todavía se mantiene. Mire, no le tengo compasión a los hombres que quieren negar a la gran Sudamérica, a la gran Colombia, cuando solo me quieren hablar y me quieren únicamente venir a decir que lo que existe en nuestro país existe. Cuando no damos la importancia de lo que tuvo para nosotros ese gran pueblo boliviano, ese gran Alto Perú. Así que a los que controvierten con el tema de los colores de la bandera, les digo que están equivocados. Que la bandera sí son los colores celeste y blanco. A los que dicen el tema de la forma, que nunca pudo haber sido blanca, celeste y blanca, les quiero decir que no nieguen la bandera del general José de San Martín, que es blanca y celeste. A los que dicen que la bandera celeste y blanca y celeste es la única que existió, les digo, vayan y vean el cuadro, el dibujo de Carbonnier, que es blanco y celeste, según ahora. No obstante todo eso, vayan y busquen los colores de los revolucionarios patriotas, todos son blancos y celestes y blancos. No niegan la escarapela, que es blanca y celeste en un punto del medio.
No niegan la bandera del general José de San Martín, donde abajo están los colores blanco, celeste y blanco. No sé qué niegan. No sé qué buscan, qué documentación buscan de que digan, mire, en el sastre número tal se hizo la bandera tal, porque ahí existe la documentación de que se le dijo que haga con tal tipo de tela en color blanco arriba, celeste en el medio y blanco abajo. Es muy difícil conseguir eso. Y mucho más difícil cuando no han venido, no han sacado tanta historia y se la han llevado a otro lugar. A lo cual me da gran pena porque hoy está en una gran pelea por la herencia, a donde todo eso también van a ser hereditarios de una familia, cuando debe ser hereditario de un pueblo. Quiero decirles que los colores blanco, celeste y blanco están en mi escarapela. Quiero decirles que la identidad celeste, blanca y celeste está en Sudamérica. Y que nosotros los argentinos somos y debemos nuestro nombre gracias a lo que es nuestra plata boliviana, nuestra plata sudamericana. Que no nos confundamos que el Río de la Plata es el nombre a la ciudad de La Plata. Y no nos confundamos como muchas otras cosas más. Entendamos que primero está Villa de la Plata por Potosí. Y que entendamos que por ahí venían los dineros y venían los oros y venía la plata que se iban a la España. Y que ese Río de la Plata es el Río de la Plata robada a los pueblos sudamericanos. Entonces ahí es donde yo defiendo el color blanco, celeste y blanco. Y ahí es donde me da más fuerza decirle, mire, esa bandera para nosotros es una bandera revolucionaria. Como esta bandera es una bandera que luchó y peleó todo un pueblo, que era el del éxodo jujeño. Y que, por cierto, todos los colores para nosotros, celeste y blanco, como la bandera argentina, que también la sentimos muy fuerte, porque también ha sido parte de nuestra historiografía, a partir de lo que ha sido puntualmente el 25 de mayo de 1816. Lo que sí discrepamos por ahí es que no hayan sacado la bandera historiográfica, la bandera sin el sol, que es una bandera que se votó en el Congreso y que hoy le llaman bandera de ornata, cuando es una bandera también histórica. Pero bueno, son esas cosas. Así que yo no me voy a detener a hablar si es histórica o no. Lo que sí le puedo decir a mi querido amigo Eduardo, del Instituto del Estudio, mire Eduardo, son los colores de la revolución, los colores de la lucha independentista y los colores de la independencia sudamericana. En eso acá estamos. Quisiera escuchar de su parte en este año tan especial, el año belgraniano, una semblanza del general Belgrano hecha por usted. Un grande de los grandes. Siempre el general Manuel Belgrano luchando contra los grandes problemas, ¿no? Fíjese que en el año en los 200 años de su 250 años de su nacimiento, en los 200 años de su muerte, nada más y nada menos para poder recordarlo nos mantiene a todos en una aislación social. No podemos ir todos juntos a una plaza a poner una bandera del general, a hacerle un reconocimiento como se lo merece el general Manuel Belgrano. Un hombre que lo he aprendido a respetar mucho más aparte de lo leído cuando estuve en el campo de Vilcapugio y en el campo de Ayohuma. Cuando me imagino cómo habrá pasado por todos esos lugares, Cotagaita, Potosí, Sucre, cómo habrá pasado cuando volvió por el Puno y conocí la iglesia del Puno, que por ahí la leí en algunos libros de historia, impresionante. Sin duda haberlo visto a Belgrano ahí 200 años después, entrar en esas puertas porque está intacta la zona, porque no ha llegado todavía la ciudadanía muy fuerte a esos lugares, porque no hay turismo fortificante en esos lugares. Para mí Belgrano es un hombre de mucha templanza, de mucha lucha, siempre a contramano con lo que es las fuerzas exteriores a él, ¿no? Era tan difícil entender lo que era una monarquía temperada o un sistema político y un sistema de gobierno que nunca le dimos o que nunca se le dio. Manuel Belgrano, una persona que sin duda en algún momento lo han sacado de estar en la Junta de Mayo
por una pelea entre Saavedra y Moreno, que lo sacaron a que vaya, a que esté en los campos para que Mariano Moreno tenga al menos hombres en la Junta Patria, y que haya cumplido como ha cumplido, de la forma que ha cumplido, con toda esa grandeza de hombre. Sin duda un grande, sin duda una persona y una personalidad que deberíamos respetar. Yo soy hombre de partido político porque me defino un hombre demócrata y amo la política como tal. Y creo que ninguno podríamos tener algún cargo político sin al menos haber conocido parte del pensamiento de Manuel Belgrano, que creo que ahí podríamos habernos entendido todo en las distintas cámaras, sean legislativas municipales, provinciales o nacionales, el respeto a él. Pero no el respeto al día que nace o al día que muere, sino respeto a su pensamiento político. El hombre que cuando fui presidente de la Comisión de Niños y Niñas, a donde venía el mundo estudiando lo que eran las nuevas políticas de la niñez, había un condimento muy fuerte a nivel internacional que decía: hay que educar a las niñas porque son la fortaleza de una familia. Es uno de los conceptos primordiales que sacamos en la ciudad de Beijing, cuando se juntaron todo el tema de las infancias y el estudio de las infancias. Pero 200 años atrás ya lo decía Manuel Belgrano y nosotros no lo estudiamos, a ese pensamiento político de Belgrano. A ese pensamiento de Belgrano donde hablaba que no tenemos y no deberíamos tener los monopolios en los comercios, a los cuales hoy nos lleva a nuestra Sudamérica a las pobrezas de nuestros pueblos a causa de las políticas monopólicas. Y a donde muy pocos legisladores nacionales, provinciales o municipales pueden hablar de Manuel Belgrano. Pero sin duda, el general Manuel Belgrano andaba con una máquina Singer haciendo bandera y todos conocemos que andaba haciendo bandera, pero su pensamiento político no lo conocemos mucho. Ese hombre tan respetado por el general José de San Martín, a donde en algún momento hoy quieren venir a decir que San Martín y Belgrano eran dos cosas diferentes. No. Belgrano era muy honesto, era muy simple, era un hombre, pero con esa simpleza y su honestidad era muy fuerte en su pensamiento y en sus políticas las tenía muy claras, como para que nosotros hoy vengamos a decir de que pudo haber tenido discrepancias con fulanos o sultanos y que sea parte de las grietas que nosotros tenemos entre Sudamérica. Mi mejor homenaje a Manuel Belgrano es respetarlo en su pensamiento político, mas no en su pensamiento no en su acción de haber puesto bandera en cada lugar que iba. Era por su pensamiento político. Y ahí es donde yo a los colores celeste y blanco los respeto, porque para mí los colores celeste y blanco no tan solo son la diferenciación con los colores de la gualda, del amarillo y rojo, sino son por esos pensamientos políticos que hoy nos hace falta. Así sirva a usted mi mayor homenaje a este gran hombre, el doctor Manuel Belgrano. Bueno, no hay preguntas, Jorge, porque ha sido más que claro lo suyo. Yo le agradezco profundamente la conferencia y... Diga, lo escucho. Yo le agradezco a usted el motivo que me dio para poder hablar, le agradezco la pregunta que me hizo de la bandera, porque la verdad que ninguno me la hace a la pregunta directamente, y agradezco que siempre poder entrar a sus espacios con el nombre de la Fundación del Bicentenario, porque nosotros sí grabamos también lo que podemos, tomamos nota de lo que podemos y alimentamos nuestra posición política desde la Fundación del Bicentenario, ¿no? Bueno, muchas gracias, Jorge. Aprovecho de paso, tomando sus palabras sobre la bandera de Macha, para recordarles que el miércoles a las 8 de la noche, a las 20 horas, va a hacer su conferencia Eduardo Yayo Pérez Torres, que es el autor del libro La bandera de Macha, la bandera de Belgrano, uno de los que ha estudiado el hallazgo de esta bandera y en su pequeño libro, hermoso libro, lo ha difundido.
Los esperamos mañana. Diga, Jorge. Yayo Torres estuvo en Titiri. Claro que sí, sí, efectivamente. Bueno, los Y esperamos. él fue uno de los que me empujó que la bandera la bandera de Macha debía ser parte de la bandera del norte argentino. Bueno, feliz coincidencia entonces. El miércoles va a estar con nosotros y él es autor, entre otros libros, de este que estoy mencionando, La bandera de Macha, La bandera de Belgrano. Bueno, los esperamos mañana en la última conferencia del ciclo Geopolítica Argentina en tiempos de la pandemia por el licenciado Marcelo Vázquez. Muchas gracias a todos, muchas gracias Jorge, y no va a ser esta la última oportunidad que estemos intercambiando y haciendo cosas juntos.